¿Qué tal? ¿Cómo están? Continuando con la exposición de patología mamaria, hablaremos en esta oportunidad de lo que es cáncer de mama. Espero ya hayan visto la primera parte, teniendo un poco de conceptos previos. Vamos a hablar un poco de generalidades de lo que es cáncer de mama, los puntos que deberíamos conocer y puntos a recordar. MINSA sacó un plan nacional de prevención, control y manejo de cáncer de mama entre los años 2017 hasta el 2021. Entonces ellos dieron a conocer el siguiente gráfico. En las provincias de Tumbes, Piura, Lima, Lambayeque, La Libertad y Callao había una mortalidad muy alta por cáncer de mama. Además, nos muestran que el cáncer de mama es la tercera causa por cáncer que causa mayor mortalidad en pacientes mayores de 40 años, superado netamente por cáncer de cervix y estómago. Además, es la segunda causa que se encontró en pacientes hospitalizados por cáncer, ya que la primera son neoplasias hematológicas. Esa epidemiología es netamente aquí en Perú. Recordar que en países desarrollados viene a ser la primera causa de muerte. Deberíamos y debemos recordar lo que son los factores de riesgo de cáncer de mama. Es muy importante ya que nos preguntan y nos ayudan a entender un poco la enfermedad. Esta es una vista general dentro de los antecedentes familiares de cáncer de mama. Si estos antecedentes vienen con algunas mutaciones, sobre todo si son de genes como el BRCA1, factores ya sea menarquia precoz, menopausia tardía, gestante añosa, nuliparidad. Acá también estaría lo que es radiación, terapia hormonal, obesidad, entre otros que te vamos a mencionar. Bueno, aquí les quiero mencionar lo siguiente. Hay algunas bibliografías y pueden encontrar de esta manera, en donde los factores de riesgo lo clasifican por factores por nivel de severidad, en donde le ponen riesgos leves, moderados y severos. Ahora, dentro de los factores de riesgo leves, vamos a encontrar al tabaco, al alcohol, a los anticonceptivos orales, a la terapia hormonal sustitutiva, tenemos a lo que es menarquia temprana, menopausia tardía. Dentro de los moderados, vamos a tener el antecedente de cáncer de ovario o de endometrio, también a la obesidad, la nuliparidad y una paciente que tenga una gestación añosa o mayor de igual a 35 años. Primer hijo mayor o igual a 35 años, para acordarnos mejor. Además, también aquí mencionan el antecedente de radiación en la zona del tórax. Y dentro de los factores de riesgo severos son estos, en donde están netamente los antecedentes. Antecedente personal y antecedente familiar. Además, si es que hay susceptibilidad genética. Si es que tiene susceptibilidad genética, aumenta mayor el riesgo. Netamente son esos. Y la edad, ¿no? La edad mayor de 50 años. Esa es la clasificación que pueden encontrar. Y en realidad nos sirve porque está mejor explicado. Continuamos. Dentro de la clínica, como podrán ver aquí, se les ha puesto 3 puntos suspensivos porque la mayoría de veces la clínica viene a ser asintomática porque la misma paciente es la que suele notar una tumoración o una induración o como ella suelen llamar un bulto en las mamas
cuando se miran al espejo, cuando se bañan o cuando hay una autoexploración. Entonces, la primera manifestación en un 80% netamente viene a ser la presencia de la tumoración. Y solo en un 20%, aquí cuando hablamos en la primera parte de la exposición, cuando hablamos de lo que era mastalgia, les mencioné que podía presentarse como una mastalgia, que es no cíclica, que es constante, que es persistente. También puede presentarse como una telorrea sanguinolenta, un eczema alrededor de lo que es la areola y el pezón. Y en otros casos se puede presentar lo que es el famoso piel de naranja, ¿no? Un edema cutáneo llamado piel de naranja. Y en algunos casos, unas ulceraciones, vamos a verlo en qué caso se podría presentar, y las adenopatías características. Netamente tenemos que recordar eso. Ahora, ¿cuál es la localización? Ahí sería la pregunta. ¿Cuál es la localización más frecuente de cáncer de mama? Entonces, para ello tenemos que dividirlo en 4 cuadrantes. Un cuadrante superior externo, un cuadrante inferior externo, un cuadrante superior interno y un cuadrante inferior interno. ¿Cuál es el cuadrante más frecuente? Superior externo. 1. ¿Cuál es el segundo? La parte central del pezón. La tercera, la superior interna. Directamente tenemos que recordar la primera y la segunda parte, que es la que más preguntan. Y bueno, aquí también les menciono un poco de lo que es la cola de Spencer. Esta forma que vemos aquí es muy importante recordar, ya que aquí está, cuando hablamos también de generalidades, los nódulos axilares. Muy importante recordar esto. Vamos a hablarlo dentro del tratamiento, vamos a mencionar para qué nos serviría esta zona. Entonces, entrando dentro de la clasificación de cáncer de mama, existe una clasificación histológica en donde le dividen dentro de 2 grupos. Invasivos y no invasivos. ¿Cuáles son más frecuentes? Los invasivos. Dentro de una subclasificación de invasivos se dividen en ductales y lobulillares. ¿Cuál es más frecuente? Los ductales. Ductal infiltrante, un 70-80%. Ahora, no invasivos. ¿Cuál es más frecuente? De igual manera, ductales. Si se dan cuenta, en ambos casos, para recordarnos, sería acordarnos de la palabra ductal, ya que esa viene a ser la forma más frecuente en ambos casos. Esta característica la vamos a hablar más adelante en la siguiente, una pequeña imagen. ¿Qué tenemos que recordar aquí? Bueno, netamente que el carcinoma intraductal in situ, o también conocido como el CIDIS, por sus iniciales, presenta en la mamografía una lesión central, necrótica, con microcalcificaciones agrupadas en molde. Y hablaremos qué significa el tratamiento conservador más adelante. Netamente recordar eso en esta pequeña lámina. Bueno, aquí de igual manera, como podrán ver, está la clasificación. Volvamos a recordarlo un poco. Clasificación invasivos, no invasivos. ¿Cuál es más frecuente? Invasivos, 80%. Ahora, ¿cuál es más frecuente dentro de los invasivos? Carcinoma ductal infiltrante. ¿Cuál es más frecuente dentro de los no invasivos? Carcinoma ductal in situ, 80%, o CIDIS. Listo, eso tenemos que llevarnos. No podemos olvidarnos eso. Ahora, ves una forma histológica. Esto es netamente ver la forma normal de lo que es el tejido. Y tenemos que recordarnos 2. Netamente lo que es el CIDIS que les dije, carcinoma ductal in situ, y el carcinoma ductal invasivo o infiltrante. Estos 2. Ahora, cuando hablamos de mastopatía fibroquística, podrán recordar que hemos hablado de la unidad o la estructura funcional afectada, que viene a ser el conducto terminal, que netamente se ve en lo que es la unión del lóbulo con el conducto. Esta zona es la zona donde se ve más afectada o donde se presenta el cáncer de mama, al igual que los quistes, ¿no? En la mastopatía fibroquística. Bueno, aquí vamos a mencionar netamente que la clasificación
bueno, dentro de lo que es imágenes del cáncer ductal infiltrante, que es el cáncer más frecuente, tenemos una mamografía, tenemos una ecografía y tenemos una resonancia. Bueno, ¿qué vamos a ver? Lo que vamos a ver es, primero tiene tres características. La primera es que hay una deformidad de la estructura del parénquima de la mama. Hay una desestructuración. Segundo punto es que hay un nódulo, puede ser una masa que no tiene límites, mal delimitada. Algunos lo suelen llamar estrellada. Y podemos ver lo que son las microcalcificaciones que ya están rodeadas aquí. Como pueden ver, acá hay unos puntitos blancos. Son las microcalcificaciones. Esas son características de mamografía en carcinoma ductal infiltrante. Ahora, dentro de la ecografía se ve el nódulo con su sombra acústica. Y en caso se puede hacer resonancia, se puede ver un nódulo hipercaptante también, con sus contornos espiculados o estrellados. Entonces, dentro de la diseminación, existen tres tipos: intramamario, linfático, que es el más frecuente, y hemático. Hablamos al inicio, en la primera diapositiva, dentro de generalidades, que más del 75% del drenaje linfático se basa en los nodos axilares. Y es muy importante eso, porque aquí es el primer punto de entrada dentro de las células tumorales y vamos a verlas por qué. Primero, antes vamos a recordar que dentro de la historia natural del cáncer de mama, la diseminación de estas células tumorales tiene dos caminos: a través de células tumorales circulantes y células tumorales diseminantes. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es que las células tumorales diseminantes van a tener que llegar primero a la médula ósea, o sea, al hueso, antes de metastizar. A diferencia de las células tumorales circulantes, que tienen o van de una forma directa y ya llegan a metastizar al tejido, ¿no? Ya sea al tejido pulmonar o al tejido cerebral, a las leptomeninges. Entonces veamos cuál es el patrón o el orden de diseminación. Entonces, primero el cáncer tiene que ir a los nódulos de la axila. Segundo, al hueso. Tercero, al pulmón, al hígado y al cerebro. Este historia natural que hemos visto, netamente les menciono porque hay unos casos en donde podemos ver que un cáncer de mama puede metastizar a hueso y hay algunos casos que no metastiza a hueso. Entonces, acá demostramos el porqué. Entramos entonces a la parte más importante de lo que es la exposición, que es el tratamiento de esta enfermedad. Primero, recordar que es un tratamiento complejo, como menciona ahí. Tenemos que siempre entender que se busca el tratamiento conservador o la forma conservadora posible o mayor posible. También es importante entender que el tratamiento en esta enfermedad se individualiza al paciente. No todos van a recibir la misma cirugía o el mismo tratamiento. Siempre es un tratamiento individualizado. Un caso es muy diferente de otro. Entonces, llegamos al diagnóstico, ¿no? A través de las imágenes. Hemos hecho la ecografía, la mamografía y la biopsia. Con la biopsia que se manda a patología, patología nos dice lo siguiente. Patología dice: es un tumor que tiene bordes libres. ¿A qué se refiere con bordes libres? Netamente se refiere a que el tumor o alrededor del tumor hay tejido sano que podemos resecar. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Hacemos cirugía. Cirugía conservadora. Ahora, esta cirugía conservadora consta de dos cosas. La primera es que se hace una tumerectomía, o sea, resecamos el tumor y se asocia a radioterapia. Eso es una cirugía conservadora. Ahora, ¿qué pasa si patología nos dice bordes no libres o bordes afectos? Netamente afecto se refiere a que, hablando un poco vulgarmente, es que el tumor está pegado a la mama. O sea, netamente no hay tejido sano alrededor del tumor. Entonces no podemos hacer una resección. En este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Se tendría que resecar la mama.
también conocida como la mastectomía. Entonces, la mastectomía modificada, mastectomía radical modificada, también conocida como la mastectomía de Mayden, netamente en este caso no se asocia a radioterapia, a menos que existan factores de riesgo locorregionales. En esos casos se puede asociar a radioterapia, si no, no. Entonces, eso es hablando de cirugía. Como mencioné hace un momento, radioterapia netamente es postquirúrgico. Hablamos de 2 a 3 semanas post cirugía y netamente está contraindicado en 2 casos, en embarazo y en casos de que exista radiación previa o radioterapia previa en la misma zona de la mama. Esas son las 2 contraindicaciones. Ahora, la quimioterapia tiene una indicación netamente que es cuando existe afectación ganglionar. Cuando hay afectación ganglionar se usa quimioterapia. Ahora, antiguamente se usaba lo que es el metotrexato, la ciclofosfamida y el ciclofluoracilo. Actualmente se trabaja con taxanos y antraciclinas, siempre con la indicación del especialista o cuando exista una afectación ganglionar, que es lo que teníamos que recordar. Ahora, dentro de la terapia hormonal, bueno, vamos a abrir una pantalla nueva para poder aquí mencionar. La terapia hormonal netamente es una terapia que se da a pacientes con receptores de estrógeno positivos. Ahora, tenemos que recordar que el cáncer de mama es un tumor dependiente de estrógeno. Entonces, un 75% de pacientes tienen receptores de estrógeno. Entonces, la mayoría de pacientes con cáncer de mama van a responder a la terapia hormonal. ¿Qué usamos aquí? El tamoxifeno. El tamoxifeno viene a ser la terapia hormonal que podemos usar en pacientes, pero en premenopáusicas. ¿Qué tenemos que recordar del tamoxifeno? Es que es un SERM. Es un modulador de receptores selectivos de estrógenos. Es un antiestrógeno. Tenemos que recordar también los RAMs. Un 90% está asociado a sofocos. Y está asociado a un riesgo de la incidencia de cáncer de endometrio o de adenocarcinoma de endometrio. También existe el famoso raloxifeno, en donde hemos podido, o se ha demostrado que tiene menos reacciones adversas y que no está asociado a adenocarcinoma de endometrio. Entonces, dentro de los próximos años, capaz sea la primera opción o la primer fármaco de elección dentro de la terapia hormonal dentro de premenopáusicas. Se los menciono por así, para tenerlo en cuenta. Dentro tenemos el segundo, que son los inhibidores de aromatasa. Dentro de los inhibidores de aromatasa tenemos algunos fármacos como el anastrozole o letrozol, que netamente lo que hacen es recordar que la aromatasa es una enzima que va a convertir los andrógenos en estrógenos. Entonces, al inhibir esta enzima, ya no va a haber conversión. Por ende, no va a haber estrógenos. Disminuyen los estrógenos. ¿Qué tenemos que recordar de esto? Son los RAMs, que es aumenta el riesgo de osteoporosis. Y además, los inhibidores de aromatasa son de elección en posmenopáusicas. Por último, hay una terapia que actualmente se está hablando mucho. Es una terapia ya nueva, por decirlo así, que es la terapia biológica o la terapia target. ¿Qué se hace aquí? Aquí van a escuchar del famoso ER2. ¿Pero qué es el ER2? Bueno, el ER2 es un factor de crecimiento epidérmico 2.
factor de crecimiento epidérmico 2. Eso es en su traducción a español. Lo que se hace es una prueba histoquímica en donde vamos a ver si es que el tumor presenta este factor. Si que sale positivo, se usa la terapia biológica, lo que es el famoso trastuzumab. En caso no presente esos factores, no se realiza la terapia target. Netamente es eso, recordar. Entonces, en conclusión, la terapia biológica es una terapia en donde se hace una prueba inmunohistoquímica, en donde vamos a buscar lo que es el ER2, que es un factor de crecimiento epidermoide 2. Vamos a buscar este factor en el tumor y ver si es que existe. Si es que existe, se hace la terapia biológica con trastuzumab, en donde se ha visto que el trastuzumab disminuye la mortalidad en pacientes que tengan la positividad a este factor. Otro dato que les podría dar es que 1 de cada 5 pacientes con cáncer de mama tienen positividad a este factor. Luego continuemos. Bueno, aquí, ya entrando un poco al final de la exposición, netamente recordar lo que es el ganglio centinela. Por lo siguiente, hemos hablado de lo de la flujo linfático, el nódulo primario, que viene a ser la primera estación. Para los que vienen del sur viene a ser el Matelini y para los que vienen del norte viene a ser el naranjal. Bueno, entonces, ¿qué se hace aquí? Es una linfogamografía. Ahora, dentro de la linfogamografía se inyecta un radioisótopo con moléculas de alto peso molecular, en donde se inyecta cerca al tumor y vamos a ver lo que es la radioactividad de los ganglios. ¿Qué significa eso? Vamos a ver que si en los ganglios hay lesiones tumorales, hay células tumorales. Netamente es eso. Entonces, si es que se encuentran células tumorales en el primer ganglio, en el ganglio centinela, se hace linfedectomía. Se retiran los ganglios. En caso no exista esto, no se hace. Ahora, pero yo puse esta imagen con el siguiente propósito. Que recuerden lo siguiente. Que el número de ganglios afectados es el factor pronóstico más importante. Recuerden eso. Bueno, otro dato que les podría dar es que cuándo o en qué caso se podría hacer linfedectomía sin tener que hacer o sin tener que pasar por este procedimiento del ganglio centinela, cuando hay carcinoma inflamatorio o cuando el ganglio es visible y palpable, o cuando exista radiación previa en la axila. En esos casos se podría evitar lo que es el procedimiento intraoperatorio de ganglio centinela y netamente realizar la linfedectomía. Pero más importante que quiero que recuerden es esto. Bueno, aquí es para que vean lo que es la mastectomía radical de Maiden o la famosa mastectomía en donde vamos a ver que existe, bueno, aquí ven la cola de Spencer que les mencioné hace un momento, en donde vamos a ver los ganglios linfáticos afectados y en donde se extirpan si es que hay afectación o si hay en el ganglio centinela positivo, se retiran los ganglios afectados y hay una linfedectomía axilar. Bueno, esto es el resumen de lo que es el tratamiento. Como les mencioné, tenemos la lesión palpable. Patología nos dice lo siguiente: bordes libres, buen pronóstico. Retiramos el tumor, más radioterapia. Patología dice bordes afectos, no libres, mal pronóstico. Mastectomía radical o mastectomía de Maiden. Si es que hay factores locos regionales, como mencioné aquí, ¿qué se refiere a factores locos regionales? A factores como afectación del margen de resección. Si es que hay una afectación del margen de resección, es un factor loco regional. Otro factor vendría a ser si es que hay una infiltración del músculo pectoral o si hay una infiltración
en las costillas. Si que existen estos factores de riesgo, acá vamos a poner otros más que puede dar el especialista, se le asocia a radioterapia. Si no, no. Entonces, en el ganglio centinela vemos, si es positivo, linfadectomía. Y hablamos que quimioterapia es una indicación cuando hay afectación ganglionar. Se le da quimioterapia. Entonces, ganglio centinela negativo, no hay células tumorales en los ganglios, buen pronóstico. ¿Qué hacemos? Vigilamos. Ahora, en ambos casos, ya dado el tratamiento, se le realiza terapia hormonal, en donde tenemos que recordar que en premenopáusica se le da tamoxifeno y en posmenopáusica inhibidores de aromatasa. Netamente, eso es todo de lo que es tratamiento de cáncer de mama. Ahora, existen formas clínicas especiales de cáncer de mama. Les voy a mencionar esto porque a mí me preguntaron esto en rotación. Les doy el dato. Formas especiales de cáncer de mama es la famosa enfermedad de Payet. Otra formas especiales, ya hablamos en patología benigna, hemos hablado de lo que es el tumor filoides, hemos hablado también de carcinoma inflamatorio cuando hablamos de mastitis, pero en esta ocasión vamos a hablar de lo que es la enfermedad de Payet. ¿Qué tenemos que saber de la enfermedad de Payet? Primero, que es una enfermedad o una lesión a nivel del pezón. Entonces, ¿qué hay? Es una lesión pruriginosa, es una lesión eczematosa, es un eczema del pezón. Entonces, este eczema va a generar o va a causar erosiones del pezón y puede generar ulceraciones. ¿Se acuerdan que les mencioné en la clínica esta patología? Entonces, nos referíamos a esto. Ahora, ¿qué tenemos que recordar? Y es lo que me preguntaron a mí. Primero, la enfermedad de Payet es rara, pero maligna. Le pongo grande porque es en un 99% está asociado a malignidad. ¿Y a qué es asociado? Asociado al carcinoma intraductal. Eso fue mi pregunta. La enfermedad de Payet, ¿a qué se asocia? Me dijeron. La respuesta era carcinoma intraductal. Ahí les dejo el dato. Bueno, aquí netamente es para ya cerrar el tema. Nosotros como estudiantes o con doctores generales en los centros de salud, ¿qué podemos hacer con esta enfermedad? Netamente nuestro trabajo es el screening, el tamizaje. Tenemos que recordar que en pacientes mayor de 40 años se recomienda una mamografía anual, además de una autoexploración. ¿Para qué? Para tener un diagnóstico precoz. Ahora, este diagnóstico precoz, ¿para qué nos sirve? Primero, porque va a evitar tratamientos agresivos. Otro es que mejora la calidad de vida. Y el dato más importante, que es aquí les dejo un dato, es que entre 5 a 10 años próximos al diagnóstico precoz, la paciente tiene un 92% de supervivencia. A diferencia de cuando se diagnostican en estadios más avanzados, en 5 a 10 años el grado de supervivencia es muy baja, o la tasa de supervivencia es muy baja. Entonces tenemos que recordar que si la paciente ya viene por alguna otra patología, pero está dentro de este rango de edad, tomarle su mamografía, descartar siempre esta patología, hacer el screening. En caso sea menor de esa edad, se le puede dar una ecografía. Siempre tratar de buscar, ya que si la paciente viene mencionando alguna anomalía o alteración en la mama, tenemos que tomarlo en cuenta y siempre descartar alguna patología. En caso encontremos dentro de nuestro tamizaje, encontramos alguna alteración, alguna lesión palpable, un tumor palpable, lo que se hace es la derivación adecuada hacia el establecimiento en donde traten a esta paciente. Esa es nuestra función. Netamente es diagnosticar precozmente para que se atiendan precozmente. Disminuir así la mortalidad. Como hemos hablado netamente en epidemiología, un dato más que les podía mencionar es que el cáncer de mama está aumentando mucho la incidencia de cáncer de mama,
porque se está diagnosticando más. Entonces, además, está disminuyendo la mortalidad por el tratamiento precoz y por el diagnóstico temprano. Entonces, es algo, tarea de todos, hacer un screening. Esta es una infografía de España, donde muestran un poco de su incidencia. Como les mencioné, en países desarrollados el cáncer de mama es la primera causa de muerte. Y les dejo aquí para que puedan ver lo que es una infografía de un resumen, ¿no? En una hoja, todo lo que es cáncer de mama. Bueno, también aquí, un poco viendo lo que es esto, me acordé lo siguiente. Dentro del tratamiento, cuando hablamos de mastectomía radical o mastectomía de Maiden, muchas pacientes, netamente por el factor psicológico, se le suele recomendar la reconstrucción de mama. Netamente después de puede ser una reconstrucción diferida o netamente una reconstrucción después de la mastectomía, previa coordinación con el cirujano plástico. Actualmente se recomienda esto porque de una forma estética mejora la salud psicológica del paciente. Entonces, hay que tenerlo en consideración que la reconstrucción de mama, también les puedo mencionar que la reconstrucción de mama no afecta o no interfiere en lo que es el tratamiento, en la quimioterapia, en la radioterapia, no interfiere ni afecta, ni tampoco en las recidivas o las recaídas. Así que no hay problema con la reconstrucción mamaria. Es un detalle que tenemos que tenerlo muy, muy claro en cuenta en las pacientes que lo requieran. Bueno, aquí se acaba, pero como siempre las preguntas. Empecemos. ¿Cuál de los siguientes es el más útil o es el factor más importante, el factor pronóstico más importante de cáncer de mama? Les mencioné eso hace unas 4 o 5 diapositivas. Pueden pausear y regresarlo. Yo sé que, no, aunque yo sé que ustedes se acuerdan. Lo vamos a dar 3 segundos. Ya marcaron, ¿verdad? Listo. Recuerdan que hace 4 láminas, perdón, hablamos de lo que es los ganglios linfáticos, que el número de ganglios afectados es el factor pronóstico más importante. Tenemos que recordar esto. Fue preguntado en el MIR. Ahora, esta pregunta me la hicieron a mí, me recuerdo que en oncología y en gineco. ¿Cuál es el tipo de cáncer de mama más frecuente? Nos recordamos que más frecuente vienen a ser los invasivos. Y dentro de los invasivos, los ductales. Carcinoma ductal infiltrante. ¿Cuál es el gen más frecuente implicado en el síndrome de cáncer de mama hereditario? RAS, colon, ER2 hablamos del factor de crecimiento. Nos queda el BRCA. BRCA1. Tenemos que recordar este gen. Muy asociado al cáncer de mama. También preguntado en el MIR. Esto les hablé en el último PPT. ¿Qué decía? ¿Cuál es el método recomendado para el cribado de cáncer de mama? El screening, detección precoz. Hablamos que en pacientes menores de 40 años podríamos usar lo que es la ecografía, y en pacientes mayores de 40 años más autoexploración teníamos un diagnóstico precoz. Entonces hablamos de la mamografía. Respuesta. Ahora, esto es una pregunta ya un poco antigua. Netamente la puse para poder recordar los factores de riesgo, que es un tema muy preguntado. Entonces empecemos. Tenemos que recordar primero que había una clasificación que les puse al inicio. Dentro de la clasificación eran factores de riesgo según severidad. Habían leves, moderados y severos. Acuérdense, aquí hablamos de los antecedentes o historia, ¿no? Entonces, este sí es un factor. Hablamos de radiación también, menopausia tardía también, nuliparidad o parto después de 35 años también. En este caso, la respuesta era tabaquismo. Pero si se dan cuenta, es una pregunta un poco antigua. Miren el año. Entonces,
Hoy en día, 2020, dentro de los factores de riesgo se considera el tabaco. Y sabemos que es un factor de riesgo leve. También el alcohol. Recuerden que hablamos de anticonceptivos orales, hablamos de menopausia tardía, hablamos de menopausia, perdón, de menarquia temprana y terapia hormonal. Entonces, actualmente ya se considera un factor de riesgo, pero aquí sería la respuesta a esta porque es el que genera menos riesgo. Netamente por el año, ¿no? Pero esa pregunta netamente la puse con el objetivo de que se recuerden los factores de riesgo, ya que esto nos preguntan en exámenes, los factores de riesgo, que tenemos que recordar, como les mencioné en las primeras láminas, es recordar primero el antecedente personal, el antecedente familiar. ¿Qué más le suelen asociar? Menarquia temprana, menopausia tardía, obesidad, nuliparidad. Esas preguntas son, esas alternativas, perdón, vienen muy seguido en las preguntas. Bueno, muchas gracias. Espero que haya sido de su agrado esta exposición. Con eso culminamos lo que es patología mamaria. Por favor, no se olviden seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Comunidad Médica. Y por favor, no se olviden suscribirse. Muchas gracias. Cualquier consulta pueden dejar su pregunta en los comentarios. Estaré atento a todo. Gracias.